Todo servicio de adoración, todo culto a Dios consiste por lo menos de dos cosas. Un culto nos da la oportunidad de hablar con Dios, lo hacemos cantando, orando y otras maneras, pero también tenemos la oportunidad de escuchar a Dios cuando leemos pasajes de la Escritura. Es ahora el tiempo para compartir la palabra de Dios y estar listos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana en base a su palabra, en base a lo que allí está escrito. Este es un domingo especial. Todos sabemos que estamos iniciando la Semana Santa y que esta semana o durante esta semana Jesús culminó toda su obra que tenía que hacer y que le llevó 3 años a partir de su edad adulta para poder entregar su vida por nosotros. No sé si a usted le ha llamado la atención el hecho de que le llamamos Semana Santa. ¿Por qué es que nos referimos a esta semana en lo particular diciendo santa? ¿Por qué es una Semana Santa? La palabra santa o santo en la Biblia tiene un significado que es importante que usted y yo lo tengamos presente. Santo quiere decir diferente. Cuando hablamos de Semana Santa, lo que estamos diciendo, llegamos a un tiempo diferente del resto del año en alguna manera. Cuando nos referimos a la Biblia, ¿cómo decimos? Decimos Santa Biblia. ¿Por qué? Porque es un libro diferente a todos los demás libros. Y de esa manera usamos esta palabra. Bueno, ahora que estamos llegando a esta Semana Santa, lo que debemos de tener presente es que debe ser en la vida de todo cristiano, de la iglesia cristiana, la iglesia de Jesús, debe ser un tiempo diferente. Que hacemos planes de vacaciones o de ir a la playa o de usar del tiempo en diversas maneras, pues está bien, pero tenga presente que el motivo principal de estos días es un motivo diferente al que comúnmente acostumbramos. ¿Por qué es diferente? Porque en él celebramos el amor de Dios que se hizo carne en Jesucristo, que murió por ti y por mí y que resucitó al tercer día. No todas las semanas ocurren cosas como estas. Por eso es que es Semana Santa y por eso es que hoy lo iniciamos con esta escena de la entrada de Jesús en Jerusalén. Permítanme recordarles que en la Biblia se nos habla de la Pascua judía. ¿Qué quiere decir esto? La Pascua fue una fiesta que quedó establecida para el pueblo judío en el Antiguo Testamento para que la gente recordara la manera como Dios liberó a su pueblo de Egipto. Si tú conoces historia de la Biblia, recordarás que el pueblo judío estuvo esclavo por muchos años. Los explotaron, hicieron tantas cosas, pero ellos clamaron a Dios. Dios, por medio de Moisés, llegó hasta el mismo faraón y propició un movimiento que terminó con la libertad del pueblo judío. Fueron liberados de Egipto, algo que por muchos años ellos no habían disfrutado, es decir, de tener libertad, ahora la podían disfrutar. Dios les dijo: quiero una sola cosa a cambio de lo que yo he hecho por ustedes al liberarlos de Egipto. Quiero que lo recuerden durante todos los días de su vida. Y así Moisés estableció la Pascua. ¿En qué consistía Pascua o Passover? ¿En qué consistía? En recordar aquella ocasión
en que Dios los liberó finalmente con aquel ángel que pasó por todo Egipto y liberó de la muerte a todos los primogénitos de los judíos. Y esto dio como resultado que finalmente el faraón los dejara ir, los dejara libres. Entonces la Pascua judía consistía en que aquel animalito que les habían ordenado a los judíos que sacrificaran y que con la sangre de aquel animalito rociaran las puertas de las casas de ellos como judíos y las ventanas, para que así el ángel que envió Dios no llegara a ese lugar y quedaran libres. Bueno, la fiesta de la Pascua para ellos consistía en tener una comida como familia, recordando pues ese día en que Dios con su poder liberó al pueblo de Egipto. Mis hermanos, todos en alguna manera somos esclavos de algo o de alguien mientras no conocemos el amor de Dios en Jesucristo. El hombre nace egoísta, el ser humano por disposición natural tiende a apoderarse de otras personas, sea que estemos esclavos de algo o de alguien, todos necesitamos la libertad para poder ser en toda la plenitud de la palabra el potencial con que Dios nos crió. Ellos estuvieron esclavos, Dios los liberó y establecieron la fiesta de la Pascua. ¿Qué tenían que hacer? Repito, muchos de ellos iban a Jerusalén, particularmente los varones, desde la provincia subían hasta donde estaba el templo y allí en el templo cantaban cánticos como los que estamos cantando nosotros, particularmente los Ana, que está basado en la letra del Salmo 118. La Pascua judía se convirtió en Pascua cristiana. Voy a tratar de explicar lo que ello significa. Para los judíos se reunían como familia, convivían ellos, hijos con los padres, viajaban a Jerusalén, al templo, todo para decir gracias por la libertad que tú nos diste. Bueno, cuando vino Jesús y murió en la cruz y derramó su sangre por todo aquel que en él quiera creer, para que tenga libertad, cuando Jesús hizo esto, quedó establecida la Pascua cristiana, es decir, una fiesta. La Semana Santa debe ser una celebración. Para el judío, me liberó Dios de Egipto y pude ir a una tierra que Él me prometió de bendición. Para los cristianos, Dios en Jesucristo me liberó de mi propia persona, de mis pecados, de mi maldad, de mi desobediencia. Por eso es que la Semana Santa es una fiesta. Es un 4 de julio, es un 16 de septiembre, como usted lo quiera ver. El caso es que es un tiempo para celebrar en familia, para darle gracias a Dios por lo que Él es y lo que ha hecho. Ese domingo, llamado hoy Domingo de Ramos, en el tiempo de Jesús, fue el día en que finalmente el Señor Jesucristo venía bajando por la montaña con el rumbo a Jerusalén. Bajó por varias, por varias aldeas que de Betfagé, dice la Biblia, pasó al Monte de los Olivos. Y cuando él venía con sus discípulos y la gente que le acompañaba, porque iba a entrar a Jerusalén como el rey de los judíos, cuando esto estaba aconteciendo, dice que Jesús le dijo a dos de sus discípulos, ven a aquella aldea, el pueblecito que está ahí enfrente, les voy a dar una misión.
vayan ustedes dos, aquí está, muy cerquita. Van a encontrar al entrar en esta aldea un borrico o un burrito, por decirlo de otra manera, que está atado. Desátenlo y tráiganmelo, porque yo lo necesito. Hicieron eso, aquellos discípulos trajeron aquel animalito hasta donde estaba Jesús, ya cerca de Jerusalén, y entonces pusieron unos mantos sobre el burrito y ahí se sentó Jesús y la gente empezó a poner alfombras, ramas y con las manos también tenían ramas o palmeras y empezaron a gritar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la historia que leímos en parte en el pasaje hace unos momentos. Pero ¿qué valor puede tener para mí hoy el recordar esta historia? Bueno, podemos entresacar ciertas frases de lo que leímos, de lo que estamos escuchando y ver y dejar que Dios me diga algo a mí hoy. Porque este debe ser un tiempo de celebración. Este debe ser un tiempo de bendición por medio de la palabra. ¿Qué nos enseña la Pascua judía o judeo-cristiana? Nos enseña que hubo un pasado en donde el pueblo de Dios estuvo esclavo en Egipto y Dios lo liberó. ¿Qué nos enseña a nosotros hoy? Que hay un Jesucristo que al morir en una cruz y derramar su sangre, Él nos puede liberar hoy. ¿Qué nos enseña la Pascua judeo-cristiano? Que hay un mañana en que ese rey que entró en Jerusalén va a volver y va a recoger a todos aquellos que profesaron su fe, que aceptaron su salvación ofrecida por Dios. La Pascua cristiana tiene una perspectiva hacia el pasado, tiene que ver contigo y conmigo hoy y va a tener que ver en aquel gran día, mi hermano, que todos como cristianos debemos esperar. Estemos en vida o estemos en reposo, porque los cristianos no morimos, dormimos, dice la Biblia, descansamos en espera de aquel día en que Jesús vendrá a recoger a su iglesia. ¿Qué aprendemos en esta historia? ¿Qué aprendo yo al meditar en ella? Bueno, en primer lugar aprendo que Dios usa instrumentos del orden común para hacer cosas extraordinarias. Lo repito, Dios usa instrumentos ordinarios, sean personas o cosas, para hacer cosas grandiosas. Ponte a pensar un poquito en los ejemplos que nos da la Biblia. Desde el mero principio, en el Génesis, Dios usó el arco iris, algo que se da en las leyes que él mismo estableció, las leyes físicas, usó de algo ordinario un arco iris que tú y yo podemos hasta este día ver. ¿Sabes por qué? Porque en esta cosa ordinaria él quería manifestar, él quería compartir un mensaje extraordinario. ¿Sabes tú lo que significa el arco iris? ¿Sabemos? Nos recuerda que Dios hizo un pacto con la gente. Nos recuerda que Dios le prometió a la gente, no va a haber más diluvio ni destrucción, porque yo voy a protegerlos, no solo del agua, sino de cualquier otra situación que se le asemeje. Cosas ordinarias, un arco iris, pero con un mensaje extraordinario. Podemos abundar en más detalle. ¿Te acuerdas la escena donde está Moisés? Ya sacó al pueblo de Egipto, pero tiene un mar enfrente, tiene que atravesarlo. Dice la Escritura que cuando llegó Moisés con el pueblo para entrar en busca de la tierra prometida a través del desierto, tenían que atravesar el mar. Tomó una vara
levantó, así lo dice la Escritura, y yo lo creo y lo predico, con aquella vara hizo el milagro para que el pueblo judío pudiera pasar en seco. ¿Y qué pasó cuando bajó él la vara que tenía en su mano? Vino todo lo demás de la historia que afectó al ejército de los egipcios que venía sobre él. Dios usa cosas y personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. ¿Te acuerdas aquel gigante llamado Goliat que se paró enfrente del ejército de los judíos? Y todo el ejército estaba temeroso. Pero viene un jovencito llamado David y entonces tomó una piedra y con una honda puso la piedra en la honda y entonces la lanzó, hirió al gigante, lo tumbó y de esta manera, de algo ordinario, usando una piedra, se tuvo un objetivo final extraordinario. ¿Por qué decir esto? Porque cuando Jesús vino a establecer su reino, buscó a personas ordinarias. Acuérdate quiénes fueron: Pedro, Jacobo, Juan, Bartolomé. Ese grupo que Dios escogió eran personas comunes y corrientes como yo, como cualquiera de nosotros, pero a través de ellos hizo cosas extraordinarias. Y eso tiene un mensaje para mí en esta mañana, en este día de Domingo de Ramos. Hay veces nos menospreciamos y decimos, no, pues para poder hacer esto necesito tener todos estos grados, toda esta capacidad, toda esta riqueza. No, mi hermano. Si Dios te crió con un propósito. Podemos ser personas ordinarias y al decir esta palabra digo común y corriente, como la gran mayoría de nosotros, pero Dios puede hacer a través de ti, como lo hizo con estos discípulos, cosas extraordinarias. En esta ocasión Jesús les dijo a los discípulos al ir a llegar a Jerusalén, tráiganme a este burrito que está ahí atado. Bueno, mientras estaba atado, y allí, ¿para qué servía un burrito en aquel tiempo? Pues para cargar leña. Lo usaban para poder transportar ellos de una aldea a la otra los materiales que necesitaban. Era el uso más común. Sin embargo, Jesús quiso entrar en un burrito como rey a Jerusalén. No les pidió y les dijo, tráiganme un caballo de guerra, porque el caballo era símbolo militar. Como rey voy a entrar con todo el poder. Escogió algo ordinario en el sentido común y a través de él, de una cosa ordinaria, sirvió para algo extraordinario. El mensaje de esta mañana, día o domingo de Ramos, es recordarnos que en la vida de Jesús y en la vida de Dios y los propósitos para nosotros el día de hoy, te puede escoger a ti, a mí, a todos nosotros. Y Él quiere hacer a través de ti cosas extraordinarias. Cuando tú te alimentas de esta fe y ves ejemplos en la Biblia que hablan de este respecto, tú te vas a valorar y vas a poder decir, yo puedo. En lugar de menospreciarnos, Dios tiene cosas para ti, independientemente de tu idioma, de tu género, de tu edad. Mis hermanos, aunque digamos, pues yo qué puedo hacer, muchas cosas, mi hermano. En tu familia, en tu ciudad, con tus hijos, en tu trabajo. No nos menospreciemos, porque Dios puede hacer con cosas y personas ordinarias
cosas extraordinarias. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Está a nuestro alcance. Pero sabes una cosa, y aquí viene mi segundo comentario. Jesús mandó desaten al burrito. Y no lo tomen personalmente. Desaten al borrico porque yo lo necesito. Si tú y yo estamos atados de alguna manera a algo, a una circunstancia, no sé, la orden de Dios es, yo te quiero usar para cosas extraordinarias, pero hay que desatar aquello que nos ata. Tú dirás, pero a mí, ¿qué me ata? ¿Qué me amarra? Muchas cosas, mis hermanos. Hay muchas cosas que nos pueden atar, que ocupan un lugar más importante y que te tienen sin poder desarrollar todo tu potencial. Hay gentes que gastan su vida pensando que no pueden, cuando que Dios nos está diciendo, tan solo toma que desates el talento que tienes, que desates la oportunidad que ahora te están dando y contribuye. Haz algo en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad. Pero mientras permanezcamos atados a algo o a alguien, pues ahora sí, y con todo el respeto, no vamos a pasar de burritos. Desátate, date la oportunidad de ser en el potencial que tú y yo tenemos. Esa es parte de la historia y de la celebración en el sentido simbólico. Eso es parte de lo que Dios quiere ver en ti, en mí, en nosotros. Que tú tienes el talento de hablar, pero te da vergüenza, desátalo, aquello que te ata para no hacerlo. ¿Cuántas cosas no se podrían lograr si estuviéramos dispuestos? Y Jesús está dispuesto hoy a desatar lo que hoy te ata si tan solo estás dispuesto. Me gusta mencionar un ejemplo en la historia del arte. Miguel Ángel, ¿has leído de él? Seguramente has visto cosas, conoces la historia de Miguel Ángel. Él produjo grandes obras, tanto en pintura como en escultura. Miguel Ángel, Dios le dio un talento que, pues qué, ¿cuántos años hace de Miguel Ángel? Por lo menos 500 años o quizá un poco más. Él tenía este talento y solía decir, en cada bloque de mármol que yo veo, pedazo de la roca, en cada bloque de mármol yo puedo ver una estatua. Y lo único que me toma es ponerme a labrar aquel pedazo de roca o de mármol para sacar una obra de arte. Así nacieron las obras de Miguel Ángel, de el Moisés, del David, la obra de la Piedad. ¿Han visto ustedes estas obras o la han leído sobre ellos? Él veía una roca y la demás gente veía una roca, pero él les decía, yo puedo ver allí una estatua. Y podía sacar todo el potencial que para otro no era más que una piedra grande, podía sacar las grandes obras que hoy conocemos en obras italianas, pues, que hoy conocemos y que tienen tanto valor. Si tú y yo nos vemos como una piedra, Dios lo que ve en ti es algo mayor. Y Él quiere esculpir la piedra. Esculpir, no esculpir. ¿Qué quiere decir? Él quiere labrar la piedra para que pueda ir surgiendo de tu vida todo lo que tú puedes hacer. Mis hermanos, hoy es un día de reflexión
empezamos la Semana Santa con esta historia del rey que entró a Jerusalén triunfante, pero tiene valores secundarios como estos que debiéramos atesorar. Pero lo más importante de este día tiene que ver con la palabra Hosana. Acabamos de ver a los niños. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Déjame recordarte que la palabra Hosana es una palabra hebrea del Antiguo Testamento. Cuando ellos celebraban la Pascua como familia o iban al templo en Jerusalén, la misma palabra decían, Hosana, Hosana. ¿Sabes lo que significa literalmente la palabra? Ahí está. Sálvanos, Señor, te lo rogamos. ¿Quieres usar una palabra bíblica para pedir una bendición a Dios? Si tú crees en esto, dilo. Hosana, sálvame, Señor, te necesito ahora. Esa palabra que usaron el día que Jesús entró en aquel domingo de Ramos a Jerusalén tiene un doble significado hasta el día de hoy. El primero es un ruego, un clamor. Imagínate a un pueblo que estaba bajo el yugo de los romanos, como en el tiempo de Jesús. Ellos tenían que pagar grandes impuestos y el ejército que los dominaba y estaba sobre ellos era el de los romanos. Ven a esta persona entrar, creen que él es el nuevo rey de los judíos. ¿Qué palabra les viene que los remonta a su historia? Hosana, líbrame, te lo ruego, de las personas que me aprisionan, del ejército de los romanos. Bueno, pero a través del tiempo, esta palabra también tuvo un segundo significado. Y el segundo significado es que es una exclamación de adoración ferviente. Leemos en los evangelios que los niños y las personas con las palmas en las manos, al reconocer en Jesús que entraba ahora como un rey, decían, Hosana. Entonces, la misma palabra puede ser un ruego, sálvame, te necesito, como puede ser una exclamación de adoración. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Quédate de como algo especial o algo para reflexionar. Quédate con esta idea de este servicio en la mañana. Llévate la palabra Hosana, repítela en tu casa, quizá hoy en la noche antes de dormir. Si tienes un ruego, levanta tus manos o como tú mejor lo quieras expresar y dile, Señor, escucha mi voz. Hosana, te necesito, te ruego que me libres de lo que me ata, porque quiero realizar todo el potencial que tú me has dado. Si estás contento y celebras el hecho de que tú crees en un rey, en el Rey Jesús, Hosana, exclámalo a voz en cuello, que tus ojos, que tus manos, que todo tu ser proclame como mensaje tuyo hacia Dios el decir esta simple palabra. ¿Lo puedes hacer? Yo quisiera pues que después de haber cantado ese Hosana hace un rato y haber oído también a los niños con sus palmitas decir la palabra Hosana, tú, mi hermano, hermana, me puedes acompañar diciendo la palabra Hosana con la convicción de que Dios escucha y te va a responder si le ruegas algo o si lo quieres alabar. ¿Lo quieres hacer conmigo? Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias a Dios porque en ello tú y yo podemos celebrar nuestra fe. Este es un día de fiesta espiritual,
un rey que llegó para quedarse. Los reinos del mundo cambian. Jesús vino para establecer un nuevo reino. El día que entró en Jerusalén fue la inauguración de su reino. Y al inaugurar su reino, la gente pues lo recibió con estas palabras. Ese reino, mis hermanos, tiene 2000 años. Ese reino es la iglesia de Jesucristo. Han surgido muchos reinos en la historia universal, en Europa, en Asia, en África, aquí mismo en América. Los reinos del hombre suben y bajan. Leen la historia. Todos los gobiernos humanos tienen su ciclo y finalmente cambian. Lo único que no cambia es el reino de Dios entre nosotros. Tiene 2000 años de existencia y va a prevalecer, como el propio Jesucristo lo dijo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra el reino de Jesús. ¿No es motivo de celebración? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Llévate esa palabra, incúlcala a tus hijos. Es igual en inglés y en español, que aprendan a decir Hosana con convicción, que sepan el significado y los va a sostener durante toda su vida. Que la bendición de Dios sea con cada uno de los que estamos aquí y quienes nos acompañan por los medios electrónicos. Amén.